Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rapalino. Y yo soy Claudia. Y bueno, el día de hoy, ¿qué tenemos para el día de hoy, mi estimada Claudia? ¿Qué tenemos para el día de hoy, mi estimado Rapalino? Hoy vamos a hablar de terror. Terror. Hay muchos tipos de terror. Mansión gótica. Yo conozco terror laboral. Brisa. Yo conozco terror dictatorial de Daniel Monge cuando llegamos tarde. Rapalino, ¿dónde estás? Tienes 13 minutos de retraso en este instante. Ya sabes lo que dijo el Departamento de Recursos Humanos. Si llegas una vez más tarde, nos quedaremos con tu alma inmortal. Yo conozco, es de ese terror que No, sí, pero no. O sea, sí es latinoamericano como el terror laboral y la precariedad. ¿Y terror como cuál? A ver, ¿qué tipo de terror vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un terror que mezcla el folk horror, el gótico andino, lo siniestro, el nuevo terror latinoamericano. Vamos a hablar de sectas, de cultos. Sí, vamos a hablar de sectas y de cultos, pero no como te las imaginas, porque son sectas muy particulares, porque además tienen horror cósmico. Vamos a hablar de deidades entonces, vamos a hablar como de Lovecraft, de cosas así. Sí, también, pero es que al mismo tiempo hay desapariciones, hay mutilaciones, hay body horror, hay temas tabús, hay... Todo eso lo hay en Estereoscopio. ¿De qué vamos a hablar de Daniel? ¿Vamos a hablar de qué? ¿De la grabación de...? No sé, bueno, el punto, yo creo que en realidad lo que queremos hablarle es de Mónica Ojeda y de su libro Mandíbula. Mónica Ojeda Franco es una escritora ecuatoriana nacida en 1988, jovencita, en Guayaquil, Ecuador. Se graduó de literatura hispanoamericana por la Universidad de Guayaquil y más tarde completó un máster en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York. Y desde el inicio de esta carrera literaria, que es muy prolífica a pesar de que es muy joven, se ha destacado por tener un estilo provocador, poético, pero al mismo tiempo aborda temas controversiales como la sensualidad y la sexualidad en ciertas edades que son tabú, pero también el body horror de una manera grotesca, pero también, mejor dicho, ha hecho muchas cosas, ¿sabes? Es como que la narrativa de Ojeda está marcada por esa exploración de precisamente esos temas que están como ligados al miedo, al dolor, a la perversidad, a la crueldad y sobre todo en círculos familiares o en círculos de poder. Sí, porque además lo hace, digamos que en ambientes como juveniles, entonces ahí habla de incesto, de autolesiones en menores de edad, que básicamente eso es ya por sí como, pero al mismo tiempo lo mezcla con temáticas góticas, con ambientes góticos, y la han comparado mucho o metido en el mismo grupo de autoras como Mariana Enríquez o María Fernanda Ampuero, que es otra que hay que hablar de ella. Maravillosa. Vamos a hablar un poquito de las obras y ella pues comenzó debutando con La Desfiguración Silva, que la tenemos por acá. Chicaneando. Después, todos son de Rapalino. Por acá tenemos Yo todos leo son en PDF. Acá tenemos Nefando, que va sobre la Deep Web y un poquito de cosas chocolocas. Tenemos Las Voladoras, que son cuentos. Y tenemos, oficialmente, el libro del que queremos hablarles hoy, que nos encantó muchísimo y que se llama Mandíbula, publicado en el 2019. Y básicamente nos cuenta la historia de Fernanda, una estudiante de colegio de alta sociedad, que junto con sus amigas se obsesiona con lo que son las historias de terror, mejor conocidas como las creepypastas de internet, y que pues es secuestrada por su profesora de literatura después de que la profesora pues sufre bullying de parte de Fernanda y sus amigas durante muchos meses. Pero no solamente es la historia de Fernanda, porque también es la historia de Clara, que es la maestra en cuestión, la secuestradora, que trabaja en el colegio donde estudia Fernanda y sus amigas en el nuevo año escolar. Y que además está afectada por la sombra de su madre fallecida, un poco obsesionada y traumada por eso. Y además está traumada porque 2 meses atrás, o varios meses atrás, sufrió un secuestro por parte de 2 estudiantes también, jóvenes que casi la mutilan. Pobrecita. Nada más. Pero es que además trata sobre Annelise, que Annelise es la mejor amiga de Fernanda y de cómo ella dentro de este grupo pues, de amigas toma la batuta y que empieza a crear como una especie de religión pagana y comienza a ser como una especie de sacerdotisa en donde le rezan una deidad que se llama el Dios Blanco, en donde quieren explorar la violencia, el terror y por medio de desafíos que empiezan como medio inocentones, pero después se ponen bien raros, o sea... Bien visajosos. Pero sí pillan, es que la novela tiene de todo, porque aparte está contada a 3 niveles narrativos, mezcla horror cósmico como el de Lovecraft o el Rey Amarillo de Chambers, ya ahorita vamos a hablar de los colores, y también del terror entre las relaciones de madres e hijas, y es terrible, entre mujeres adolescentes que llevan prácticas enfermizas, la exploración del cuerpo, el folk horror, y aquí básicamente tenemos un culto creado por adolescentes que lo hace más terrible. Ligera como pluma, tiesa como tabla. Ligera como pluma, tiesa como tabla.
porque al mismo tiempo están como castradas por estas políticas del colegio Opus Dei en el que están y por las maternidades ausentes. No, y aparte, o sea, hay un vínculo entre lo femenino y lo monstruoso, Sí. hay muchas creepypastas en internet, Sí. hay maltrato psicológico, hay autolesiones, hay de lo Sí. que ustedes quieran, o sea, en este libro en realidad pasa de todo. Hay memes. Hay memes, hay Pero en revelaciones. esa época no era como llamado meme, pero sí, como Sí, en exacto, realidad en exacto. internet. Mezcla mucho, es interesantísimo porque nos pone el terror en nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestro internet, con nuestros jóvenes. ¿Quién nunca leyó el creepypasta de cualquier tema, no? De obedecer al almuerzo. Mencionan Obedece a la Morsa, lo tiene todo. Y bueno, mi estimada Claudia, ya que estamos aquí reunidos para hablar y rezarle al Dios blanco, a la deidad que es la que nos va a ayudar para que el video quede bien, porque Yo creo que el Dios blanco no ayuda a nadie. no, en realidad no. Patrocinador oficial de mi asesinato. Y precisamente eso es un tema bastante interesante del libro porque, como bien les contamos ahorita, el culto, esta especie de reunión escolar que empieza siendo bien como de chicas contándose chismes y pintándose las uñas y haciendo pijamadas en edificios abandonados donde hay un cocodrilo, se empieza a tornar en una especie como de culto, de secta, y todo llevado por nuestra querida Annalise, que lleva pues embebida en todo lo que es las creepypastas y todos estos relatos de terror de internet. Que yo creo, aquí una opinión quizá impopular, controversial, Annelise es el peor personaje, o sea, el personaje más maquiavélico dentro del libro. Bastante. Y es una china, es una niña, bueno, se me pegó el cachaco, es una pelá, es una pelá. Es una besi chiquita, como de ¿cuántos años tienen? ¿Como 14, 15? Pues nunca dejen claro qué Como edad 15 tienen, pero años. más o menos como esa edad. Es terrible, es perversa, uno se va dando cuenta que está tejiendo hilos maquiavélicos Bastante. y malvados en todo el libro. Y sin adelantarles mucho, en todos los bandos en los que ella se mueve, bueno, no son bandos, en todos los ámbitos en los que ella se mueve alrededor de la trama, en todo está tramando, está como tejiendo y siempre busca como el beneficio propio. Pero ella es la que se inventa todo el tema del Dios blanco. Que inventar para mí es un verbo un poco flojo, porque hasta cierto punto uno no le queda No claro sabe, si lo es canaliza. exacto. O sea, uno no puede decir a ciencia cierta que esta invención de la deidad a la que estas niñas le rezan es un invento, o definitivamente es algo que sí existe, porque hay algo que no le vamos a adelantar que pasa, que pone en duda de que si esta deidad como tal existe, y a la que se le adjudica un color muy en particular, que es el color blanco. Esto me lleva como a esta tradición decimonónica, no decimonónica, bueno sí, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, en donde hay dos relatos que relacionan mucho el terror con el color. Uno de ellos es, como ya lo mencionamos, el Rey Amarillo todo lo que es la antología alrededor del personaje del Rey Amarillo de Chambers, y el otro es, usted sabe cuál le va a hablar, el papel de tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Son dos obras que crean terror a partir del color, y lo que hace acá la autora es redefinir todo eso, claro, porque es que en el siglo XIX lo que se cuenta es que el color amarillo tenía cierto ¿qué será? Significado, contexto de peste, enfermedad. Los dos personajes de los dos relatos que le estamos hablando traen como esa especie de enfermedad o calamidad física. Acá, y mental. Uy, sí, mental bastante. Pero loquitos. acá lo que tenemos es el Dios blanco, en donde Annelise hace como una especie de disertación / ensayo / tarea que le deja a la profesora, en donde ella saca toda su artillería de manipulación, pero todo lo que hace el ensayo de explorar el color blanco y el terror blanco, que es como ella lo llama, que es diferente al terror cósmico, es una vaina bien particular y que me gustó muchísimo. Y les voy a leer un pedacito para que ustedes vayan pillando como por dónde va la jugada. Dice: todas las señales que pasamos por alto en los cuentos y novelas que habíamos leído de repente adquirieron un nuevo sentido. Desde la enorme ballena de Melville de color blanco hasta la exploración de la Antártida de Poe y Lovecraft. De Kelly. Exactamente. El Ártico, donde escapa la criatura de Shelley, el libro de Frankenstein, donde termina escapando del Ártico. El hombre con apariencia de gusano blancuzco de Tumba de Chambers. El gusano blanco de Bram Stoker. El pueblo blanco de
ya estamos hablando de Arthur Machen, la blancura de los fantasmas y de los cadáveres, la totalidad y la inmensidad de la nada se condensan en esa clara máxima que no se desprende de ningún color. Entonces, el blanco siempre es como lo incorruptible, pero precisamente eso es lo que da miedo, de esa etapa en la que, y eso lo dice en el ensayo, en donde todas las personas cuando pasan por la adolescencia pasan por esa etapa. La edad blanca. Eso se llama la edad blanca, en donde están muy, muy cerca de pervertirse y de esa amenaza del exterior que siempre está como al acecho hacia nuestros cuerpos y hacia todo lo que representa nuestra adolescencia. Me parece que es un tema muy, muy, muy bacano. Este libro lo explora en diversos y en muchos matices, y uno de ellos precisamente es, aquí voy a darle la palabra aquí a la especialista, es precisamente toda esta conexión entre lo femenino y lo monstruoso. Bueno, antes de eso me gustaría aclarar que ese ensayo, si no quieren leerse el libro, ¿cuál es el capítulo? ¿Qué página es? Uy, tendría Léanse el editarles ensayo, porque es eso. un ensayo sobre el terror. Básicamente Diana Liz nos demuestra que tiene como 3 carreras de literatura encima, siendo una pelada de Página 15 200, años. página 200 en PDF, luego se las ponemos en los comentarios. Mentira, compren el libro, no sean ratas. Terrible. No. Z Library todavía no sirve, por favor. No vayan a Z Library, que no sirve. La CIA todavía la tiene clausurada. Ay, sí. Qué sí, monstruosos somos. Sí, qué monstruoso, como lo monstruoso. Y hablando de lo monstruoso, hablamos de lo monstruoso femenino, hablando de lo monstruoso del PDF y la piratería, hablemos entonces un poco de esto monstruoso que se presenta en el libro. Préstamelo para sentir su poder. Eso. Digamos que a lo largo de la historia y en el video que tuve el placer también de hacer con Lancelot, hablamos un poco de la mujer artificial. Porque siempre el arquetipo femenino de alguna forma se ha relacionado con lo extraño y con lo monstruoso. Pero entonces nos vamos a dar cuenta que si nos vamos hacia la historia, sí, vamos a ver que la vampiresa viene mucho de esa idea y de esa unión del placer y del dolor. Porque a la mujer en la historia se le ha temido, pero se le ha deseado. Y a veces desearla ha sido terrible. Entonces, de ahí viene esa concepción histórica y mitológica de lo monstruoso femenino. ¿Qué pasa y qué hacen autoras como Mónica Ojeda, especialmente en este libro? Que toma eso monstruoso femenino y en vez de volverlo atractivo o deseante, como siempre es la vampiresa, ¿no? Porque la vampiresa es una regia Provocativo hermosa. y tal. Y luego ¡chan! Los castra. Eso. Bueno, en el caso de Mónica Ojeda, lo que hace es que en ningún momento es atractivo, es grotesco, ¿no? Es monstruoso, porque todos los personajes femeninos que tenemos acá son monstruosos. Clara, por ejemplo, pues sin hacer spoiler, ¿no? Pero tiene una obsesión con su madre muerta y trata de emularla. O sea, hice todo el spoiler del segundo capítulo. No les voy a hacer spoiler, pero esto es lo que Pero pasa les en la cuento última que al página del final- libro. Entonces, claro, ya no es una mujer, no son personajes fáciles ni deliciosos de leer, son personajes que de cada página nos están escandalizando, porque aparte la sexualidad de sus personajes adolescentes está muy, muy abierta, ¿no? Porque estamos entrando a sus universos. Entonces, ya el hecho de que veamos la sexualidad de una menor de edad hace que uno se escandalice. Bastante. Y entonces tenemos y casi todas las relaciones entre los personajes, aparte de que casi todos los personajes presentes acá son femeninos, todos son monstruosos, todos son grotescos, todos son violentos, todos son sanguinarios, todos esconden cosas terribles Completamente. y las muestran y disfrutan de eso. Y aparte, que hay algo que creo que yo no me había tenido a leer en ningún otro libro, y es cómo hacen grotesca y monstruosa la misma maternidad. Sí. Porque, por ejemplo... Y terrible. Bastante horrible. Mónica Ojeda contaba que la inspiración de toda esta novela y de toda la parte de la trama de la maternidad empieza con una frase de Lacan, que ella precisamente lo tiene de epígrafe, que dice: estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es estar con una madre. Entonces, ¿cómo equiparar el sentido de protección de una mamá al hecho de estar en un peligro constante y como un acecho y de precisamente el peligro físico al que están expuestas nuestras protagonistas y peligro psicológico bastante, de maternidades ausentes? Además, ¿quién tiene una mamá decente en ese libro? O sea,
Annelies no. Nadie. No. La protagonista no. La profesora no. Ninguno. A Ninguno. Fernanda la mamá la muerde en alguna parte. Sí, ¿no? la muerde como por aquí. Y también está eso, hablando de lo monstruoso y hablando de este cocodrilo, basándose... Mónica Ojeda se toma muy en serio el cocodrilo y entonces hace esa metáfora de la madre como una mandíbula todo el tiempo, como si uno estuviese ahí, como, claro, porque la madre es el vínculo, ¿no? Que no le sea Freud o algo así, todo traumado, pero bueno, en eso tiene un sentido, ¿no? La madre es el primer vínculo que tenemos y al final... Si nuestra madre no nos da ese vínculo de amor y esa protección, es lo más monstruoso que hay. O sea, un bebé que su madre lo rechace es el trauma más grande y por eso todo, según Freud, es fálico y, y edipisco y todo. Bueno. Cuéntame de tu madre. Pero al final, ahí también vemos que mutila la maternidad. Y también, y eso hace que los personajes no estén completos, ¿no? Porque no tienen, y también son muy reales. Y están como buscando casi siempre ese lugar en el que estar, en ese lugar de familiaridad. Y ya que mencionaste a Freud, toca hablar de... Ahí sí, si tuviera un tablerito aquí diría días sin hablar de Mark Fisher. Cero. El tema es que precisamente acá vemos el fenómeno del Unheimlich, que nace precisamente con Freud. Porque si hay algo familiar para nosotros y que representa nuestra casa es la maternidad. Pero acá Mónica Ojeda le da la tuerca y vuelve que esos mismos mecanismos de protección o de ausencia se vuelvan una amenaza y algo siniestro para todos nuestros protagonistas, jóvenes, mayores, de todo tipo. Entonces, póngale nombre que están traumados en el libro. Sí, completamente. Y lo chévere es que cada personaje, Mónica Ojeda le adjudica cierto conflicto mediante cierta técnica de narración, porque es que en el libro cada capítulo está como... Ya digo, el primer capítulo lo voy a escribir así. Bueno, usted que es la escritora. No, digamos que lo interesante de este libro es que se haya estudiado o no se haya estudiado literatura, no importa, porque uno se da cuenta, ¿no? Y que a través de cada capítulo, que ella hace de diferentes formas narrativas, porque aparte es una exploración constante en cada capítulo, eso sirve para darle voces diferentes a los personajes. Entonces, cada personaje tiene su manera particular de llevar su capítulo, y eso nos hace entrar a sus universos. Entonces, hay capítulos donde parece más un monólogo interno, como los de Fernanda, porque entonces Fernanda está en terapia y es como si estuviéramos en terapia con ella, contándole todo. Pero entonces hay otros capítulos que son como entrevistas, que solo te ponen la letra y hay personajes ausentes que no hablan. Hay otros capítulos como los de Clara, que es una parte que me pareció así bien ñoña literaria. Muchísimo. Pero es algo maravilloso porque el personaje de Clara, como es profesora, está obsesionada con el lenguaje. Ella no está obsesionada, está obsesionada con la ortografía correcta y con las oraciones subordinadas, que son oraciones que se sostienen y dependen de otras oraciones. Y la narrativa de su personaje está hecho en oraciones subordinadas. O sea, eso es... O sea, es una clase de literatura. Maravilloso. Y el ensayo que es lo que hace que ese libro no diga... No, el ensayo hace que todo valga la pena. Que todo valga la pena. Que el viaje traumático por el cuerpo, porque bueno, aparte no hablamos mucho del cuerpo, pero el horror corporal desde lo grotesco, desde los procesos internos del cuerpo femenino. Bastante. Desde la monstruosidad, desde saborear el cuerpo, porque hay un tema, como hablaban de la mandíbula, hay un tema con morder. Bastante, todo el tiempo. Con morder, con la mandíbula. Hay una parte en donde hay una de las penitencias que se colocan, es precisamente que todas tienen que probar el periodo de una de ellas. Es como un poquito desagradable. O cuando ponen a un chico universitario a lamer un tacón. Sí. Y aparte el tema de los mordiscos se ve muy recurrente porque... Dale, empezó. Creo que es una manera bastante enfermiza que muestra en el libro de demostrar amor y cercanía. Sí, casi como una cría de cocodrilo, ¿no? Eso. Es como si volviera monstruoso también, no solo la maternidad, porque también vuelve monstruoso el ser hija. Porque hay una mamá en el libro que tiene miedo de su hija. Entonces, hay muchos matices. Mejor dicho, léanlo. O sea, en serio, si les gustan los cultos, ahí tienen. Si les gusta todo lo que sean deidades, cosas chocolocas, si tienen bien traumas así, infantiles, léanlo. Dejen en los comentarios quién tiene traumas infantiles y quién no. Léanlo. Y aparte las relaciones de poder que también se ven muy influenciadas por todo lo que es el terror. Definitivamente Mónica Ojeda es uno de los referentes que tenemos que leer. Este es un libro que, ya que estamos en la zona de recomendaciones, recomendamos ese. Estos son cuentos, también son increíbles.
A mí me gustaba mucho este, era mi favorito hasta que leí esto es como novela y la disertación que hace sobre el terror y sobre el horror es Amamos, monstruosa. ambos. Y que sobre todo se siente bastante cercana por el hecho de que es latinoamericano. Aquí no estamos hablando de casas embrujadas, aquí no estamos hablando de asesinos con cuchillos, aquí no estamos hablando de nada que tenga que ver o de pronto los tropos típicos del terror anglosajón, sino acá estamos más cercanos a nuestra sociedad, a nuestras realidades como personas, estudiantes de colegio, adolescentes que fuimos todos. Daniel lo fue hace más rato que nosotros. pero bueno, también tengamos en cuenta que son adolescentes en un colegio carísimo. Eso. Súper, En el San súper Bartolomé. en el San carísimo. Bartolomé. O sea, pero nos podemos sentir identificados un poco. Bastante. Pues no llegamos en limusina al colegio, pero la queremos mucho. Sí. Léanlo y Y nos de verdad, cuentan. cuéntenos, por favor. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado de este acercamiento a Mandíbula, que fue un acercamiento porque realmente leerlo es toda una experiencia que no se pueden perder, así que léanlo y nos cuentan qué les pareció. Y si quieren apoyar un canal que imparte castigo divino a los miembros que se presentan sin pan a las grabaciones de Estereoscopio, pues suscríbanse, den like a la campanita y síganos en nuestro Instagram que se llama Canal Rayita al Piso Estereoscopio, y de igual manera nos pueden seguir en Spotify a modo de podcast. Y aprovechamos para enviarles los saludos a todas las personas que nos ven y nos comentan en redes sociales. Y hoy queremos saludar a Metamarqués Orestes, Bon Auro, Patricia Ávila Podabel, CL Mena, Juan Rafo, Alberto Ramos, Nicolás Colucci, María Eugenia Mexia, Ernesto Murilo, ¿Qué? Juan Rafo, Juan Rafa otra vez. Sergio Maya. Amya. Amya. Bueno, No sabemos Sergio, si son no dos sabemos si diferentes, tu apellido, saludamos pero a uno y al muchas otro. gracias, saludos y abrazos. Vayan a terapia.